Y bueno, chicos, arrancamos con nuestra clase el día de hoy. Con todos, buenas noches, bienvenidos. El día de hoy vamos a ver algunos conceptos avanzados referentes al tema de la liquidez del mercado, cómo se maneja la liquidez, cómo se mueve la liquidez. Imagino que la gente que ya ha estudiado avanzados ha visto ese tipo de temas, pero más que ver los temas es entender y ponerlos en práctica, ¿no? Y saber cómo ponerlos en práctica, porque de nada sirve que estudiemos un montón de técnica, un montón de teoría, si no sabemos cómo realmente poner todos los conceptos en práctica. Entonces, bueno, eh, para comenzar el tema del día de hoy, que son los Fair Value Gaps o vacíos de liquidez, o más conocido por sus siglas FBG. ¿Alguien ha escuchado sobre esto algún rato o ha estudiado este tema? Por favor, me pueden compartir en el chat si es que han estudiado ese tema o lo utilizan o lo han visto alguna vez. No, dice. No, 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 no. Listo. Ni idea. Ya. Básicamente los Fair Value Gaps va dentro de, como les explicaba, del tema avanzado de liquidez avanzada. Y eso tiene que ver con el tema de que el mercado siempre va a buscar zonas de descuento, ¿verdad? Zonas de descuento, zonas cómodas para el precio, para poder tomar liquidez, rellenar lo que dejó pendiente y de ahí seguir con su estructura o su tendencia. Entonces, viene de la siguiente forma, chicos. Aquí tenemos una estructura de mercado normal, ¿no? Una tendencia normal. Ya. Y ustedes han visto, bueno, ya los que han estudiado el tema de bloques de órdenes, imagino que tienen en cuenta ni pendientes que por acá, por ejemplo, hay un bloque de órdenes, ¿verdad? Que es la última vela bajista antes del impulso alcista y es la última vela alcista antes de mi impulso bajista, ¿no? Aquí tenemos un impulso alcista y un impulso bajista y otro impulso alcista. Ahora, ¿ustedes han visto en el mercado algo peculiar o algo interesante, que es el tema de que hay veces que el mercado no llega a topar ese bloque de órdenes como lo habíamos especulado o como lo habíamos estudiado, ¿verdad? No llega a topar el bloque de órdenes, pero llega a un punto por acá que prácticamente el mercado en este punto de acá no se dejó mucha liquidez pendiente por rellenar. Ya aquí pongámosle de otro color. Y el mercado tuvo que bajar, rellenar esa zona. Y una vez que rellenó esa zona, ahí el precio se disparó. ¿A alguien le ha pasado eso? Ya, entonces, para que puedan notar los FBG o Fair Value Gap, si no me equivoco, a ver, déjenme ver un segundito. Se escribe de la siguiente forma. Se escribe así. Fair Fair Value Gaps. Listo. Ya. Entonces, ¿qué es un Fair Value Gaps? No, entendiendo el concepto y los temas de liquidez, prácticamente se dice, ¿no? Que el mercado llega hasta una zona de descuento que es cómoda para el mercado, que siempre tiene que ser abajo del 50% de nuestro último impulso o nuestro último fractal, en el cual, como aquí pueden ver, justo coincidió, la mayoría de veces llega a ser el 50%, ¿no? Pero por debajo del 50% tenemos ese tipo de zonas, ¿ya? Por debajo del 50%. Entonces, por ejemplo, ustedes han visto y se ponen
a indagar y hacer mucho backtesting en el precio, hay veces que el precio llega, toma su impulso, ¿verdad? Y retrocede hasta el 50% del anterior impulso o del anterior fractal, siempre y cuando estemos en una estructura clara y no en una consolidación, ¿ya? Porque a veces cuando es consolidación nos hace confundir mucho a nosotros, ¿ya? Entonces aquí, obviamente que cuando el precio llega al 50% del último fractal, se llama la zona de equilibrio, ¿no? O es el punto en el cual el precio ya puede tomar la decisión de volver a impulsarse en el 50%. Y como les digo, si se pueden a revisar en cualquier mercado, ya sea aquí en el mercado de sintéticos, en volatilities, en Money Crash o en el mercado de Forex, pasa muchas de las veces que el mercado llega a topar el 50% del último fractal. Ese es el primer punto para ver hasta dónde va nuestro retroceso, ¿no? Pero obviamente que eso no pasa el 100% de las veces. Es como que una variable más de lo que puede pasar, ¿no? Como que una proyección más o una especulación más. Ahora, de ahí nosotros encontramos debajo del 50% del último fractal, debajo del 50% encontramos diferentes cosas y diferentes zonas, que para no hacerlo tan complicado el tema de liquidez y todo lo demás, vamos encontrando en la parte de acá, ¿no? Unas velitas, unas, no sé, puede ser aquí que encontremos aquí una tipo consolidación, luego una vela envolvente, luego una vela doji, luego una vela envolvente. Todo esto de aquí pasa dentro de esta tendencia, ¿no? Este impulso. Ahora, lo importante y lo relevante aquí es encontrar, encontrar las zonas, encontrar las zonas donde tenemos esos vacíos de la liquidez que el mercado va dejando para rellenarlos en algún futuro, ¿ya? Y para hacerles entrar en contexto en todo esto, les pongo el ejemplo de esto. El precio toma el impulso, retrocede, en este caso hasta el 50%, pero aquí tengo un Fair Value Gap, en la zona de aquí abajo tengo un bloque de órdenes. Entonces el precio subió, pero tiene que llegar a algún punto, no sé si será en una hora, en un día, a veces si tal vez los chicos han estado en mis clases, a veces mandamos entradas donde marcamos las zonas de liquidez, las zonas importantes o marcamos los bloques de órdenes y ese bloque parece que nunca va a tocar porque estaba yéndose para el sentido contrario, pero después de 2, 3 días regresa. Han visto que regresa de lo que yo les he mandado para la gente que ha estado pendiente de mis análisis que yo les he mandado al grupo o que han estado en mis clases del anterior trimestre, no me dejan mentir que el precio regresa y regresa a topar el bloque o a rellenar esa zona de ahí. Entonces, es lo que decimos, ¿no? En el tema de la liquidez de mercado, no se sabe cuándo, pero tiene que algún día regresar a rellenar todo ese vacío que dejó, ¿ya? Entonces, en el tema de Fair Value Gaps, prácticamente nosotros tenemos que estar viendo cómo el precio va evolucionando en su paso a paso y cómo el precio cómo el precio va fluyendo, cómo se va distribuyendo, cómo el precio se va desglosando, ¿no? Sería la palabra correcta y adecuada. Porque si el precio, por ejemplo, está subiendo así y de repente hace un movimiento fuerte de esta manera y en este movimiento fuerte encontramos aquí a ver, hagámosle más chévere. Y en ese movimiento fuerte aquí encontramos una, dos, tres, cuatro, cinco velas envolventes seguidas. Eso quiere decir que el precio ahí, ¿qué pasó ahí? El precio se expandió con muchísima fuerza, pero muchísima fuerza. Y aquí nos generó lo que es un vacío de liquidez. Gap significa vacío, ¿ya? Entonces, el precio tiene que rellenar algún día todo este vacío que dejó en la liquidez.
todo este vacío que dejó de liquidez, ¿ya? Porque la gente que ha estudiado el tema de conceptos de liquidez, como les hablaba al principio, sabe que el negocio, bueno, de los brokers es que la gente pierda. Y el negocio del algoritmo interbancario o el algoritmo que crea todo esto, prácticamente es que la gente pierda dinero, ¿no? Y más aún, créanme, en los sintéticos, como es un mercado artificial, los, la gente que crea este algoritmo sintético prácticamente es la que más manipula en ese sentido para, obviamente, sacar al favor de ellos. ¿Me entienden? Entonces, tomando en cuenta eso y estando conscientes de eso, la idea es ver cómo el mercado va poco a poco moviéndose, poco a poco evolucionando. Y obviamente que no somos, ¿qué podría decir la palabra? No somos brujos, no somos magos para saber al 100% con exactitud lo que puede pasar, pero sí podemos especular cosas, sí podemos ver reacciones en el precio y aprovecharnos de eso, sí podemos ver estrategias o puntos que toma el precio liquidez y luego se dispara. ¿Han visto ustedes que, han visto ustedes que el precio, hay zonas o hay puntos, ¿no? Hay puntos o hay zonas que el precio estaba subiendo así, suavecito, ¿no? Y no sabes por qué llega un punto en el cual toca una zona fuerte y ¡boom! Se dispara y cae así. Siempre que el precio, más que todo la gente que opera Unicrash, ahí se puede apreciar ese ejemplo mucho más dinámico, ¿no? Se podría decir. Para la gente que opera Unicrash, han visto que hay veces que el precio sube así despacito, despacito y luego toca un punto y luego ¡pa! Explota como 5 o 6 spikes seguidos o en volatilities derrama una vela envolvente tan grande que es del porte de 4 velas del anterior movimiento. Ese tipo de cosas pasan, o sea, el precio se dispara cuando toca un punto de liquidez, una zona de liquidez que lo acaba de rellenar, que estaba pendiente. ¿Ya? Entonces, eso, por ejemplo, aquí como está el gráfico, en plastilina, porque de ahí vamos a ir a verlo en el tiempo real, eso pasa dentro del mercado. ¿Ya? Entonces, una cosa son, como le explicaban, los vacíos de liquidez. Y en el tema de los vacíos de liquidez, como dice la palabra no vacíos, en Bunny Crash han visto la gente que opera Bunny Crash en un minuto y se puede apreciar un montón que el precio como que deja un espacio en blanco. Esos son gaps o son vacíos. Y la gente que se ha puesto a estudiar y a hacer mucho backtesting y que está en la cancha y la gente que realmente se ha puesto a indagar mucho en el mercado, se ha haber dado cuenta que siempre esos gaps o esos vacíos de liquidez que deja el mercado siempre regresa, rellena y luego se dispara. ¿Han visto eso? Entonces, el mercado tarde o temprano tiene que regresar a rellenar esos vacíos de liquidez. Ya, ya sea como le explicaban, ¿no? Que se llamen gaps, que le puedes llamar tú un gap, un vacío de liquidez, o el concepto del fair value gap, que ya es lo que vamos a ver, que es algo igual avanzado. Entonces, teniendo muy en claro el tema de los vacíos de liquidez y todo eso, vamos a ver cuándo se produce dentro del mercado un fair value gap, ¿ya? Hasta aquí todo claro. Si están anotando, ya voy a borrar. Me avisan por favor lo que está por el chat, si no, simplemente ya voy a borrar y voy a indicarles lo siguiente. Ya pues chicos, si todo está claro, excelente, voy a borrar. Ya, ahora sí. ¿Dónde podemos encontrar en el precio un FBG? Gráficamente, no dentro del mercado. Cuando nosotros encontramos 3 velas seguidas, puede ser de esta forma,
de este ejemplo, ¿verdad? Ya. A ver, ahí. Y esta vela, ahí. Ya. Cada vela tiene su mecha, ¿verdad? Aquí ponemos la mecha y aquí ponemos la mecha. Ya, entonces, anotemos el concepto de Fair Value Gap o FVG. FVG o Fair Value Gap, ya vimos lo que es un gap, ya vimos lo que es un vacío de liquidez. FVG prácticamente es el espacio que tenemos entre estas tres velas, tomando en cuenta la mechita de la vela de la izquierda y la mechita de la vela derecha, ¿ya? Entonces, si tomamos en cuenta, ¿no es cierto? Aquí está la mecha, desde aquí comienza, ¿verdad? Y acá tenemos otra mecha. Miren, chicos, aquí tenemos lo que se llama un FVG o un vacío de liquidez. Vamos a ver otro color. Ujú. Negro, ya. Entonces, un Fair Value Gap o FVG es el espacio que tenemos entre estas tres velitas, ¿no? Y como les digo en el gráfico, cuando el precio se dispara de forma acelerada y deja muchas velas envolventes, por lo general siempre deja ese tipo de espacios. Ya, entonces, como vimos en el gráfico anterior o como vimos en el ejemplo anterior, el precio, si bien nos llega al bloque de órdenes de abajo o nos llega al bloque de órdenes que pensábamos, si ustedes se ponen a revisar y a ser súper curiosos y tomar muy en cuenta todas las zonas de liquidez, se van a dar cuenta que si es que el precio no llegó a topar el bloque de órdenes y luego se impulsó de nuevo, puede ser porque llegó simplemente a topar o a rellenar este fair value gap o vacío de liquidez. Ya, entonces, el precio viene, rellena este vacío, puede ser que lo rellene al 100%, puede ser que lo rellene al 50%, ya, y de ahí lo que hace es, se dispara. Entonces aquí vamos a poner esto, no mucho, sí, y vamos a hacerlo más pequeño, ya, ese es el 50%, ¿no? Entonces, ya sea que el precio llegue y rellena el 100% o llegue y rellena el 50%, pero es una zona sensible, esa es la palabra correcta, es una zona sensible de liquidez que, que el precio llega a rellenar. Y hay veces que rellena eso y el precio se dispara. Y es lo que les explicaba, o sea, vamos a ver muchos ejemplos ahorita en Money Crash y también en Volatilities, pero el tema es que en Bunny Crash, como son spikes que se revientan de una, hay veces que me, me, me acuerdo que me preguntaban los estudiantes, ¿y cómo sabía, profe, que justo ahí iba a reaccionar? Y era porque el precio llegó, yo hice el análisis y encontré un fair value gap, ¿verdad? Y el precio por el lado derecho estaba bajando, 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 rellenó al 100% ese fair value gap y topaba justo aquí en la mechita. Y de ahí, con un spike, reventó súper fuerte, ¿no? Ya vamos a ver ese ejemplo en Money Crash, aunque creo que sí les he indicado. Bueno, la gente que estuvo el anterior trimestre, hicimos así muchas entradas. O sea, literalmente, chicos, de las entradas que yo les he mandado, he utilizado mucho, mucho esto, o sea, muchísimo eso realmente. Claro que también tenemos el patrón N, tenemos rompimientos de estructura, rompimientos de full cosas, tenemos muchas,
variables, ¿no? Que podemos utilizar. Pero esto, si lo saben aplicar muy bien y si lo practican y lo testean, créanme que sí, sí es realmente, o sea, valioso porque sí funciona, o sea, sí, justo en Bunny Crash, como le digo, ya vamos a ver, topa y se va con todo. Y también pasa en volatilities, pero en volatilities es otra cosa. Ya, voy a ver si es que por aquí encuentro un ejemplo clarísimo para poder hacerles, ¿ya? Pero hasta aquí súper claro, ¿verdad? Marcamos, no. Aquí marcamos nuestras tres velitas, uno, dos y tres. Y el fair value gap prácticamente es el espacio que tenemos entre las tres velas, tomando en cuenta la mecha de la izquierda y la mechita a la derecha. ¿Ya? Y estos conceptos son muy poderosos porque inclusive en todo mercado, como les digo, no, en todo mercado puede haber una reacción en este punto. Vamos a borrar. Muy buena pregunta de Alexander. Dice, temporalidad para apreciar mejor. Ya vamos a ver eso en Bunny Crash. La mejor temporalidad para encontrar ese tipo de puntos. Es que hay en todas las temporalidades. Hay en 15 minutos, hay en 5 minutos, hay en 1 minuto. Pero ya vamos a ver eso en Bunny Crash y también en Volatility porque toca saber realmente interpretar, ¿no? En el mercado todo ese tipo de cosas. Entonces ahorita vamos a ver, estamos enfocados en la volatility, a ver esos ejemplos, pero obviamente que hay que saber interpretarlos. Uy, ahorita estaba entradota. Bueno, ahorita estamos en clase, no en operativa. Ya hubiéramos hecho, chicas, una entradota que se ha pegado hoy. Si alguien en este mercado lo revisa, se ha pegado una entradota. Y a ver, un segundo, un segundo. Ah, también otro concepto interesante es la combinación entre los fair value gaps y los bloques de órdenes. Hay veces que confluye súper bien, ya. Así también como sabe también confluir el tema de la gente tal vez sabe lo que son los Candylands o cuando el precio neutraliza puntos mínimos o puntos máximos. Hay veces que confluye, ¿no? La neutralización de precio con los bloques de órdenes. En este caso, en este ejemplo y en esta clase, lo que también podemos encontrar es las confluencias entre los fair value gaps y también con los bloques de órdenes. Ya, a ver, aquí tenemos un ejemplo. Ojo, no estamos en 15 minutos. Miren, aquí tengo en la zona de aquí, encontramos un fair value gap. Ya, tomo aquí donde veo una vela envolvente larga, ¿no? ¿Verdad? Desde el lado izquierdo al lado derecho. Y esta zonita de aquí, ¿con qué confluyó? Con mi bloque de órdenes, ¿verdad? Aquí tengo con mi bloque de órdenes, está acá. Entonces, como se pueden dar cuenta, en la zona de aquí el precio tuvo su reacción. Ya, ahorita lo que les estoy indicando son reacciones del precio. Mm, sí, miren, y aquí le hicimos más pequeño y encontramos igual. Bueno, aquí se ve diferente, ¿no? Pero de ahí en diferentes temporalidades vamos encontrando ejemplos. A ver, ¿dónde más hay un ejemplo? Un ejemplo. Aquí está otro ejemplo. Y este ejemplo sí da
para hacer unas entradas nivel. Miren esto. Y aquí también hay confluencia, como les decía. A ver, vamos a marcar las zonas de aquí. Y hay confluencia, como les decía. Aquí encontramos eso. Lado izquierdo, lado izquierdo. A ver, vamos a 15 minutos. Pero aquí, por ejemplo, en Volatilities, como pueden ver, ¿cómo se dice? Que combina también y coincide con otros conceptos, ¿verdad? Pero en Bunny Crash, como les decía, ahí vamos a encontrar que hay reacción aplicando solamente cito. Ya, entonces, por ejemplo, aquí tenemos velas envolventes, tenemos la mecha de la izquierda, la mecha de la derecha. Y aquí va lo que les explicaba, ¿verdad? Y acá tenemos nuestro bloque de órdenes. Y confluye, ¿no? Entonces, tal y cual como les explicaba en la teoría, ¿ya? El precio viene y rellena al 100% nuestro Fair Value Gap, que confluye con un bloque de órdenes. Y después de que rellena, mira, rellena al 100%, es decir, rellena al 100% tocando la mecha de la velita de la izquierda. ¿Y qué sucede después de eso? Después de eso, el precio coge y se dispara. ¿Ven? Tal y cual como les expliqué en la teoría, en plastilina, con los dibujitos. Aquí el precio se disparó. Literalmente ahí entra DOT. Miren, chicos, entra DOT. Claro, aquí podría ser, por ejemplo, un stop loss hasta el 50% del bloque o hasta el 100%, como se sientan más cómodos realmente, eso ya la práctica de cada uno, pero miren, pongámosle hasta el 50%, ¿no? Pero miren, o sea, un 1 a 3 casi 1 a 4 se podría decir, muy bien hecho. Ya, este mercado, bueno, cada mercado tiene lo suyo, ¿no? Pero este mercado, obviamente que se maneja con los mismos principios de liquidez, utilizamos los conceptos, las confluencias y todo, pero cada mercado tiene lo suyo. Este mercado del volatility 10-1 tiene como que sus cosas particulares, ¿no? Que vemos en las otras clases, pero ahorita son ejemplos, porque vamos a ver, imagino que encontramos ese tipo de ejemplos más claros en Volatility 100 o 75, pero ahorita vamos a ir a Bunny Crash para que puedan ver, por ejemplo, el Boon. En el Boon 1000 sabe ver mucho de esto. Ahí sí puedes tú utilizar este concepto, pero realmente como algo realmente importante. Y ya, entonces, vamos solamente a enfocarnos como le explicaba en ese concepto, ¿ya? Entonces, a ver. Chin, 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 chin. A ver. Sí, no se dio, no se dio. No se dio.
Aquí tenemos el ejemplo número uno, mira. Consolida, se impulsa, regresa. ¿Hasta dónde? Hasta rellenar, ¿no? Hasta rellenar esto. Se impulsa y de ahí otra vez baja. Aquí tenemos un ejemplo brutal. Aquí tenemos aquí, por ejemplo, podemos encontrar, ¿no es cierto? Aquí podemos encontrar dos zonas de fair value gaps. Podemos decir, no, que esto es la zona número uno, ¿ya? Y es loco porque inclusive en esta zona encontramos confluencia, ¿ya? Obviamente que esta reacción, la confluencia está en el pasado, ¿ya? Pero a mí realmente lo que me interesa es la parte de acá, porque miren, el mercado viene tal y cual como les expliqué, o sea, es tal y cual como les expliqué. Tomo este fractal, miren, desde el mínimo hasta el punto máximo al 50%. El 50%, ¿dónde se encuentra? El 50% se encuentra justo en la parte de aquí, es decir, si ven chicos, toca el 50%. Y aquí está la confluencia, si ven, o sea, marco el fractal, marco el 50% y O es confluencia con los puntos de acá, con los puntos máximos de acá. Y en base a ese 50% y de los puntos máximos, la confluencia para que el precio se vaya. Pero, como les indiqué y como les expliqué al principio de la clase, en la parte teórica con la plastilina, el precio regresó a descontar su pendiente. ¿Qué dejó pendiente? La liquidez que había acá abajo en este Fair Value Gap entre estos puntos. Entonces aquí sí podemos encontrar un Fair Value Gap claro, ¿ya? Justo lo que les explicaba aquí pasó. El Fair Value Gap claro y acá está el 50%. Ya, miren esto chicos. Rellena este Fair Value Gap, lo rellena y se impulsa. O sea, ¿sí me entienden? Aquí, en este caso en particular, el Fair Value Gap estaba aquí y nuestro bloque de órdenes estaba acá. O sea, ¿sí me entienden, no? No llegó al bloque de órdenes, no llegó. Después el bloque de órdenes lo mitigó el bloque y se fue. Pero en este caso, ¿cuál fue la referencia? ¿Cuál fue la confluencia más importante para tomar esa reacción en el precio o para que se dé ese movimiento? Fue el Fair Value Gap. Entonces, miren esto, chicos. Rellena el 100% del Fair Value Gap y el precio se dispara y reacciona. Pero no llegó al bloque. A eso es a lo que me iba. Es una zona de liquidez que el precio tiene que llegar sí o sí a rellenar. Entonces, con este ejemplo súper claros, es uno de los ejemplos nomás. Ya vamos a ver ejemplos en otra temporalidad. Aquí pasó justo lo que les estaba explicando. Súper, dice. Listo. Ahora, vamos a meternos a una temporalidad mucho más baja para poder verlo. Vamos a 5 minutos. Por lo general, hay que revisarlo en 5 y en 15 minutos.
Ujú. Aquí, por ejemplo, buscamos ejemplos. Mm, Aquí, por ejemplo, el precio, por ejemplo, aquí ha dejado el punto de aquí. ¿Me explico? El punto de hoy he dejado pendiente para algún día en el futuro. Vuelta en el punto de acá y reaccionar. Miren, yo hubo reacción, pero acá sí tomó el tema de lo que ya sabemos, ¿no? Puntos mínimos, o sea, lo demás que hemos estudiado en Bunny Crash. Pero si vamos analizando y vamos estudiando, vamos a ir encontrando más puntos. Aquí, por ejemplo, aquí es lo que vimos, ¿no? Aquí es lo que vimos en 15 minutos, aquí está en 5. Ah, no, aquí es otro ejemplo. Y aquí, por ejemplo, marcaba mi zona, ¿verdad? De izquierda a derecha. Ya. En este caso no rellenó al 100%, simplemente lo tocó y reaccionó. Y aquí hay una entrada. Entradota, de hecho. Como les digo, también en otros ejemplos vamos a encontrar que hay una reacción en el 50% del Fair Gap. Ya, por ejemplo, aquí, entrada 1-3. Una entradita 1-3, suficiente, ¿no? Hasta acá. Ay, ya. En realidad hay muchos ejemplos. Acá también reaccionó. Miren, acá también nos reaccionó en base a esto de aquí. No hubo como esperábamos, pero hubo reacción. Mm, Y así ustedes pueden encontrar muchos ejemplos. Ahora, vamos a ver en volatilities. Acá hay otro ejemplo, miren chicos. Teníamos la zona de aquí, rellenó y se fue. Y acá posiblemente llegó al 50% de esto. Casi, casi, si ven el 50%. Y se fue. Rellenó completo y se fue. Ya. Eso es en Bunny Crash. Ahora vamos a ver en volatilities. Pero vamos con los volatilities que sí mueven un poco más este tema. Entonces, también con esto, ahorita que me hacen acuerdo que estamos dando la clase, ahorita que me hacen acuerdo, eh, también el tema de revisar este Fair Value Gap en el mercado nos ayuda mucho para ver una zona de entrada mucho más segura en el precio o
para ver un panorama mucho más claro, mucho más certero, mucho más confiable, ¿no? De que vaya a dar su movimiento de lo que buscamos nosotros, ya sea alcista o bajista, que sea a nuestro favor, pero de que cuando encontramos un fair value gap seguido de un bloque de órdenes, eso es una zona muy poderosa, ya sea en cualquier mercado, para poder poner ahí tu zona de entrada, me explico, porque es una zona realmente muy buena, muy relevante para poder poner tu entrada y que se dé. Porque si es que han visto ustedes que, por ejemplo, hay casos que solamente encuentras un bloque de órdenes y es como que a veces reacciona y a veces no. Ahora, si yo tengo mi bloque de órdenes y encima encuentro al mismo tiempo una confluencia con un fair value gap, hay mucha más probabilidad de que exista una reacción en esa zona sensible de liquidez o que se dé un movimiento como el de aquí, por ejemplo, que siquiera nos dé un 1-3, me explico, o un 1-2. Eso es a lo que me voy. O sea, en pocas, en resumen, siempre que encontremos un bloque confluyendo o seguido con un fair value gap, hay mucha más posibilidad de que se dé esa operación o esa proyección. A que solamente veamos los bloques. Me explico, porque de ahí parto viene de que ya sé el concepto de bloque de órdenes, pero no sé dónde utilizar ni cómo utilizar, y a veces se da y a veces no se da. Tan, tan. Por ejemplo, chicos, miren, aquí el precio bajó de forma violenta y nos dejó un fair value gap. El precio algún día ha de venir a rellenar eso. Y lo hizo, si ven. Ojo, yo no, vimos, vimos qué pasó en el futuro, pero no nos pusimos a revisar, ¿no? Y yo marqué esto de aquí solito. O sea, solito me refiero a que solamente marqué el fair value gap y dije, algún día va a llegar el precio y a rellenar ese espacio, ese vacío, y el precio justo donde fue es allá. ¿Me explico? Entonces, ahí es lo que se llaman zonas sensibles, como les digo, del precio, y ahí también encontramos zonas de reacción y también lo que se llaman zonas de atracción del precio. Es decir, que este vacío de aquí, como el precio tenía que sí o sí rellenarlo, sí o sí descontar, ese espacio de ahí el precio lo estaba atrayendo con fuerza para que lo rellene algún día sí o sí. Y si vemos en el tema de fechas, hablamos de que aquí estamos el 20 de agosto y lo rellenó el 23 de agosto. O sea, imagínense, luego de 3 días, pero lo hizo y de ahí bajó. Entonces, solamente, ¿qué hicimos ahorita, chicos? No vimos ni fractalidad, no vimos, no vimos más confluencias, no vimos lo que siempre debemos ver, ¿no? O sea, no vimos más cosas, simplemente vimos ese concepto y aquí nos dio reacción justo en eso. Solamente utilizando eso. Entonces aquí marcábamos, ¿verdad? Hasta ahí, desde el 50% o el 100%, como se sientan más cómodos. Miren ahí.
Qué espectacular zona de entrada. Y solamente hasta aquí era más que suficiente. Pero se fue 1-8 bien, bien hechito. Bueno, chicos, creo que este es el mejor ejemplo que les pude haber dado en volatilities del tema de Fair Value Gaps porque simplemente buscamos eso y ya nos dio entrada. Me explico. O sea, no buscamos más. No vimos más confluencias, no vimos fractalidad, no vimos ondas de helio, no vimos nada de nada, simplemente vimos esto. Zonas de reacción y zonas de atracción del precio. Y obviamente que acá teníamos hasta acá la zona. Entonces el precio ahí vino, rellenó y se fue. O sea, pero quiero que vean esto. Fue súper exacto, o sea, no, o sea, rellenó el 100% y cayó con fuerza, o sea, fue súper exacto. Eso es a lo que me voy. Fue súper exacto, o sea, no fue que rellenó y se fue y luego bajó, o sea, rellenó el 100% y bajó con fuerza. Bueno, chicos, creo que ya me fui demasiado con la clase del día de hoy. Wow, el tiempo voló. Realmente ha sido un gusto compartir con ustedes la clase del día de hoy avanzada. Espero que les haya ayudado, espero que hayan aprendido, espero que les haya servido. Pon un número 7 en el chat si es que aprendiste el día de hoy, si te ayudó la clase y si te sirvió y si es que lo vas a aplicar. Excelente, amigos. Bendiciones para todos. Espero verles en las siguientes clases. Espero verles sacando sus resultados. Espero verles sacando y los siguientes profits sean suyos, pero ya de no solamente de 2 cifras, sino de 3, 4 y 5 cifras. Chao, chicos. Me despido. Cuídense un montón. Nos vemos en la siguiente sesión. Chao, chao.